Bien, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todas estas semanas hemos tratado de revisar cómo se hace un proceso de investigación en el área educativa. Se han revisado algunos casos, se han revisado algunos ejemplos. Sé que aún les cuesta concretar, sobre todo redactar estos procesos de metodología, pero lo que sí quisiera que quedara muy claro es esta parte que se llama matriz de validación. Es muy importante porque si ustedes cursan otra materia de investigación, la forma en la que van a demostrar que no están muy perdidos es en este tema de la matriz de validación. Y de hecho es una forma muy sencilla de resumir toda la metodología o la investigación en sí. Porque al final nosotros debemos saber cuál es el objeto o sujeto de observación, qué es lo que estamos observando y qué queremos sacar de esa observación. Por ejemplo, si yo lo que quiero saber es si una estrategia didáctica funciona, entonces eso es lo que yo necesito observar, la estrategia didáctica en funcionamiento. Supongamos que es una estrategia de lectura. Y esta estrategia de lectura, solo una, no implica estrategias de lectura ni estrategias didácticas, es solo una, porque nosotros tendríamos que hacer una investigación digamos, ya estamos hablando de investigaciones muy profesionales, muy orientadas, y estaríamos haciendo una revisión solamente de una estrategia y con grupos específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de nosotros comparar, igual como lo hacemos con los medicamentos, como lo hicieron con las vacunas, nosotros necesitamos comparar que en ambos grupos funcione de la misma manera esa misma estrategia y que se vea reflejado en algún indicador que esta estrategia funciona. Y lo podemos hacer mediante rúbricas o comparándolo con el rendimiento académico. ¿Qué es el rendimiento académico? El rendimiento académico es un número cuantitativo al cual le llamamos calificación. Entonces, nosotros podemos comparar los resultados de una sola estrategia didáctica de lectura, comparando los resultados de rendimiento académico y de la rúbrica que nosotros rellenamos al observar la clase para ver si hay un cambio o no en los participantes, en este caso en los estudiantes, con esa estrategia de lectura que se le da a un docente. No la aplicamos nosotros, sino que el docente la aplica y nosotros somos investigadores que están observando dentro del aula. Esa es sería la diferencia principal en una investigación de intervención, donde yo soy el profesor y al mismo tiempo observo, a ser un investigador, que el investigador lo ve desde fuera, ve a actuar a los demás. Lo ideal es tener una cámara de GESEL y que en la cámara de GESEL, con un vidrio, con un ventanal, podamos observar los cambios o los patrones que existen dentro de un aula, ¿no? Entonces, supongamos que esa estrategia de lectura es sobre poesía y implementamos la lectura de poesía todos los días. Y nosotros queremos saber cuáles son los cambios que sufren los alumnos, que experimentan los alumnos al leer 5 minutos de poesía al día. Y para ello tendríamos que hacer las observaciones de esos 5 minutos y el resto de la hora clase, o digamos los 50 minutos clase, y saber si en este caso pasa algo distinto con los estudiantes o no. Y por eso tenemos que tener un grupo, digamos, un grupo con el experimento, con la medicina, y un grupo control, que sería un grupo sin la estrategia didáctica. De preferencia tendremos que tener varios grupos. Y eso es lo importante, digamos, de hacer investigación. Es como esta parte de los cuasi experimentos, ¿no? Ese es en este caso, en este ejemplo que les estoy colocando. Tenemos una causa y tenemos un efecto. Para toda causa siempre hay un efecto. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Un tratamiento psicológico, por ejemplo, ¿cuál es su efecto? Pues reducir, en este caso sería la depresión. Entonces, una X conduce a la Y, ¿no? Que sería reducir. Un tratamiento médico, que es mi causa independiente, mejoraría, por ejemplo, la artritis, ¿no? Un nuevo motor revolucionario incrementaría, ¿qué? La velocidad. Entonces, un tratamiento o estímulo, en este sentido, influye en una variable, un supuesto o un efecto. Entonces, tenemos el tratamiento como causa
y la variable dependiente como efecto. Entonces, si yo estoy diciendo que la estrategia de leer 5 minutos al día de poesía influye en, por ejemplo, aumenta la atención en el grupo, entonces mi variable dependiente sería que aumenta la atención, ¿no? Aquí sería atención. ¿Cuál es mi variable efecto? Mi Y sería la atención en la clase. O supongamos que yo digo, vamos a leer 5 minutos de poesía, pero mi hipótesis es que en realidad los aburre. Entonces mi variable dependiente, mi Y, sería que aburre y que más que aumentar la atención, disminuye. Entonces aquí sería disminuye la atención. Mi variable Y sigue siendo la misma, nada más que el cualificador modal cambia. En este caso sería disminuye en vez de aumenta. Entonces podemos tener la variable Y, pero la variable Y siempre va a cambiar dependiendo del enfoque que yo le dé. ¿Y cuál es mi hipótesis? ¿No? Mi hipótesis es que aumenta, disminuye, es igual, es menor. Y por eso, cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, como en este caso, eh, tratamos siempre de hablar de cualificadores modales o de hablar de una forma de medir, como ya lo habíamos hablado en varias ocasiones. En cambio, podríamos hacer una investigación cualitativa. Si yo hiciera una investigación cualitativa sobre la misma situación, una estrategia de 5 minutos de poesía al día, en vez de hacer rúbricas de medición, ¿qué haría? Pues los entrevisto o hago un grupo focal y les pregunto a los docentes, a varios docentes, cómo se sintieron, cómo perciben el grupo. Le puedo hacer un grupo focal a los mismos estudiantes, cómo se sintieron, qué piensan, y entonces podría tener la versión cualitativa. ¿Y qué pasa con otro tipo de enfoque? Tenemos el enfoque mixto, que sumo tanto las rúbricas de evaluación con puntajes, porque las rúbricas al final se interpretan en puntajes, y las entrevistas y los grupos focales. Y entonces ya tengo un estudio con enfoque mixto. Entonces tenemos enfoque cuantitativo, cualitativo y el mixto. Un mismo problema, una misma variable, que son las estrategias o la estrategia de leer 5 minutos de poesía en la clase, con diferentes resultados, ¿no? Con diferentes enfoques, con diferentes lentes. Es como si yo me quito unos lentes, me pongo otros, o me pongo otros, o me pongo ambos, uno de un lente en cada ojito. Entonces yo ya tengo diferentes formas de revisar una misma problemática. Entonces tenemos en investigación, como ya lo hemos visto, enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. Lo más básico, eso sería lo más básico. Una rúbrica, al final, como les comentaba, se traduce en puntaje. ¿Por qué? Porque nosotros, si ustedes han realizado y recuerdan cómo son las rúbricas, tenemos puntos aquí, tenemos categorías y tenemos puntajes, como observan acá. Entonces, mi categoría, por ejemplo, contenido, ¿no? Atención, cuánto le doy a la atención y cómo divido la valoración de la atención, qué es poner atención. Y entonces yo dividiría categorías. Poner atención es, eh, digamos, participación. Poner atención es empatía. Poner atención es, ¿qué es poner atención? Entonces ahí yo dividiría mis categorías y las valoraría en una rúbrica. Entonces la suma de esos puntajes me da un promedio, una media, que lo puedo utilizar para interpretar algo. O sea, los números nos sirven para interpretar cosas. Y ese promedio que generamos, como en cualquier, por ejemplo, el DMS5, de temas de psicología y temas de aprendizaje, por ejemplo, muy enfocado a la psicopedagogía y al aprendizaje, nosotros podemos utilizar esos puntajes para hacer una interpretación y decirle al paciente qué tiene, ¿no? Y categorizar según el puntaje, por ejemplo, si sacó de 5 a 15 puntos significa que tiene depresión. Si tiene de 15 a 30 puntos, significa que está en un rango normal. Si está en, estoy inventando, si está en 30 a 45, significa
que es hiperactivo, que no tiene nada que ver con depresión. Y eso seguramente la categorización que hice ahorita está mal. Pero me refiero a que podemos categorizar esos puntajes de los resultados de las rúbricas. Y al final, esa sería nuestra evidencia cuantitativa de una valoración que le estamos haciendo a la investigación, a nuestra problemática. Entonces, en el mundo cuantitativo podemos hacer rúbricas, podemos hacer exámenes, podemos hacer cuestionarios, podemos hacer un estudio tipo encuesta, cuestionarios al final, que al final esos cuestionarios nos pueden dar puntajes y esos puntajes otra vez se pueden interpretar. Espero estarme explicando con esto. Igual pueden enviarme preguntas si tienen dudas sobre estos temas de investigación, que a mí me parece que eso es lo primordial, ¿no? Hacer preguntas. Y en este sentido, como también se les comentaba en ocasiones anteriores, nosotros tenemos, en el caso de la investigación cuantitativa, tener muestreos. Y estos muestreos van a partir del tipo de investigación que yo estoy eligiendo y también de digamos, las personas que tengo. Recuerden también que tenemos experimentos y cuasi experimentos. Cuando yo tengo un cuasi experimento, significa que hice un uso de investigación como el que les acabo de contar, como el de la estrategia de 5 minutos de poesía. Esto significa eh, que estos grupos no están controlados estrictamente. ¿Por qué? Porque seguramente yo seleccioné los grupos a mi conveniencia. Es decir, fui a una escuela secundaria y dije, director, directora, me presta sus grupos y cuáles, ¿no? Ahí no hay una aleatorización, que eso es lo que se debe hacer en un experimento. Por ejemplo, con las vacunas escogen aleatoriamente las ratitas y de esas ratitas aleatorias que se seleccionan, de una población grande, pues intentan hacer un control estricto de las variables externas, ¿no? Para poder asegurar la validez interna. Y en ese sentido, nosotros con humanos casi nunca podemos hacer experimentos. Por eso las vacunas, al final, son complejas de hacer experimentos con humanos, porque tendrían que seleccionar en el mundo aleatoriamente a las personas y cualquier persona podría salir ahí y tendrían que aplicarle las vacunas. En fin, los experimentos con personas por eso son muy complicados. Y normalmente hacemos pues experimentos, porque no es como que todas las personas se dejen participar en alguna investigación porque saliste en una tómbola, ¿no? Es muy, muy difícil que se haga eso. Por eso la mayoría de los experimentos con personas son en realidad cuasi experimentos, porque nosotros seleccionamos a los grupos, nosotros tenemos criterios que no son aleatorios. Por eso la muestra suele ser normalmente seleccionando casos, no probabilísticas. Sobre todo en educación son no probabilísticas. Es muy, muy raro hacer un muestreo probabilístico. ¿Por qué no son probabilísticas? Porque prácticamente no son casos que son representativos estadísticamente, al menos que vayamos a realizar un examen nacional que antes se hacían, entonces sí serían muestreos probabilísticos. En este caso suelen ser no probabilísticos porque seleccionamos nosotros a las personas. Si fuera probabilístico, otra vez, yo escogería, por ejemplo, el 10% de la población de los adolescentes en México, para decir que es en todos los adolescentes de 15 a 16, bueno, no sé, de 13 a 15 años de edad. Yo quisiera decir que todos los adolescentes odian la poesía. Bueno, pues entonces tendría que ser aleatoriamente en México, por lo menos un muestreo, ¿no? de toda la población y de esa población aleatoriamente seleccionar a los estudiantes. Imagínense la logística de hacer eso. Imagínense, trátense de imaginar de que en Tijuana son, no sé, 50 estudiantes, pero son 50 estudiantes divididos en varias secundarias. Y en Guadalajara son otros 50 y, bueno, en fin, es un decir. Pero en cada uno de los estados van a ser una cantidad distinta de estudiantes también por la población que hay en cada estado. En fin, se hacen
estudios matemáticos para ver cuál sería la muestra en cada estado, en cada ciudad. Y entonces, de esa forma, realmente que sea probable, ¿no? Que a un estudiante no le guste lo posible. Por eso la mayoría son no probabilísticas y suelen ser no aleatorias, porque no son aleatorias en general. Excepto en investigaciones más complejas, ¿no? Donde se quiere ver a la población, por ejemplo, de Baja California o los censos, y pues no hay más mejor forma de corroborar un estudio que entrevistando al más del 90% de la población, cosa que no pasa, es muy raro que pase. Pero probabilísticamente también alrededor de 300 a 400 personas normalmente ya es una muy buena muestra para decir algo. Pero bueno, eso es un poquito más allá de lo que les tocaría aprender en esta sección. Ahí habríamos que llevar una clase especial de muestreo. Y bueno, el fin de todas estas investigaciones, pues al final es corroborar una hipótesis, ¿no? La hipótesis es lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un fenómeno. Por ejemplo, el bajo rendimiento académico de los estudiantes en las clases virtuales se debe a la forma de enseñar del docente en el aula virtual. Entonces yo tendría que comprobar esa hipótesis. ¿A través de qué? Pues eso es lo que tendríamos que revisar. ¿A través de qué yo puedo comprobar mi hipótesis que estoy afirmando? Y eso es lo que vamos a realizar en esta ocasión. Vamos a utilizar los conocimientos que más o menos estamos adquiriendo dentro de la materia para resolver una problemática que tienen en Blackboard. Hay una serie de condiciones que tenemos que revisar. Nosotros vamos a realizar en un Google Documentos, nos van a compartir el enlace de su Google Documentos, me lo van a compartir a mi correo y van a elaborar un boceto de del proyecto de investigación, que el proyecto de investigación se refiere al proyecto que está aquí en Blackboard, el estudio de caso, ¿no? Van a leer el contexto general de este estudio, van a tener sus hipótesis para este estudio, van a escoger su diseño de investigación según las hipótesis, cuál tipo de diseño quieren hacer, cuantitativa, cualitativa, eh, cualitativa pero con grupos focales, qué es lo que quieren hacer. Van a recopilar y analizar los datos como lo hace aquí la doctora López y van a realizar su propuesta de investigación y propuesta de intervención, ¿no? Entonces, en el análisis de caso, ustedes lo van a leer, lo van a analizar y van a identificar los problemas principales que enfrenta la institución educativa. Van a delimitar el objeto de estudio y el propósito de la investigación basado en la información proporcionada, que es el problema, cuál es el objetivo a resolver, y van a proponer su diseño de investigación. Para elaborar su boceto, tienen que llenar estos aspectos. Van a poner título del proyecto y van a definir el título del proyecto. En este caso, yo les recomiendo seguir el contexto general de este estudio de caso. Si lo quieren hacer aplicado a su investigación, está bien, pero sigan el estudio de caso. Delimiten el objeto del estudio. Hay que describir el contexto otra vez, cuáles son los participantes, qué se va a investigar. Todo esto lo van dividiendo. Si quieren, lo pueden poner un renglón por renglón, la delimitación del objeto de estudio. Van a hacer un objetivo de investigación. Van a iniciar con un verbo, y ahorita les voy a poner el ejemplo de los objetivos de investigación, que lo pueden encontrar también en la presentación en Blackboard, ahorita vamos a ello, y van a realizar una matriz de validación. Bueno, ¿qué es la matriz de validación? La matriz de validación tiene que ver con mis preguntas de investigación, es decir, 5 minutos de poesía al día impactan de manera positiva en los estudiantes. ¿Lo harán o no? Eso es una pregunta, ¿no? Mi pregunta quizás, eh, digamos, secundaria. Tal vez mi pregunta primaria es, ¿de qué maneras afecta el uso de una estrategia didáctica o la lectura de 5 minutos de poesía al día en estudiantes de secundaria, de tercer grado de secundaria en Tijuana, Baja California?
¿Cuáles serían mis variables en estas preguntas, no? Pues la estrategia de los 5 minutos. Esa sería una variable. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Cuáles son mis instrumentos? ¿Qué tipo de análisis voy a hacer? ¿Cuantitativo, cualitativo? Y eso lo vamos a dividir para cada una de las preguntas. Ejemplo, ¿qué impacto tiene la educación emocional en el rendimiento académico? Variables. Justamente aquí se mencionan educación emocional y rendimiento académico. ¿Se dan cuenta cómo en la pregunta ponemos las variables? O sea, siempre está presente lo mismo en toda la investigación, siempre van a estar presentes variables porque son las variables que nos interesan saber, nos interesan seguir o que nos dan una forma de investigar. Entonces, las variables serían educación emocional y rendimiento académico. ¿Cuáles son mis indicadores para yo poder saber el rendimiento académico? El promedio general del alumno. ¿Ok? ¿Cuál sería mi instrumento? Registros académicos y boletas. ¿Cuál sería el tipo de análisis? En este caso, como yo quiero saber el rendimiento académico, entonces sería análisis cuantitativo, estadísticas descriptivas y correlación. ¿Por qué correlación? Porque yo quiero saber la correlación del impacto de la educación emocional en el rendimiento académico. Entonces, yo ya tengo, digamos, el término de educación emocional. Supongamos que en una escuela ya su modelo educativo tiene que ver con educación emocional. Y entonces yo quisiera saber, comparar escuelas, si esta escuela que tiene educación emocional tiene mejor rendimiento académico que otros, ¿no? Ese es en primera instancia, aunque puede ser que sea multivariable y sea un objeto de estudio muy difícil de estudiar, porque hay tantos componentes que será complejo. Habría que evaluar de muchas maneras al colegio para poder sacar como este impacto de la educación emocional, pero uno de ellos sí es el rendimiento académico. Y como hablamos de números, entonces es cuantitativo. El segundo, ¿cómo influye la educación emocional en el comportamiento de los estudiantes en el aula? Entonces aquí mi variable que se agrega es comportamiento en una clase. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cuáles son mis indicadores para medir? ¿Qué eso implica el comportamiento en clase? Participación en clase, disciplina. ¿Cuál sería mi instrumento? Observación directa y rúbricas. Entonces aquí tengo tanto análisis cualitativo como cuantitativo, porque ya quedamos que las rúbricas son cuantitativas. Bien. ¿Qué relación existe entre la educación emocional y el bienestar de los estudiantes? Entonces aquí se agrega bienestar emocional y tendríamos, ¿cómo medimos el bienestar emocional? Pues a través del nivel de satisfacción y el manejo de emociones. ¿Qué es el nivel de satisfacción? ¿Qué tanto bienestar o cómo se sienten en el nivel de bienestar los estudiantes? Entonces, para eso, para saber y medir el nivel de satisfacción y manejo de las emociones, para demostrar la variable del bienestar emocional, yo necesitaría realizar una encuesta de bienestar emocional con escala Likert. Entonces, aquí tengo un análisis cuantitativo por frecuencias y promedios. Por último, ¿qué percepciones tienen los estudiantes y docentes sobre la importancia de la educación emocional? Entonces, aquí me interesa la percepción y para obtener la percepción yo necesito medir opiniones y actitudes hacia la educación emocional. ¿Y cómo lo voy a medir? A través de entrevistas y grupos focales, que eso sería un análisis cualitativo y codificación temática. A través de las entrevistas yo tendría que codificar. De hecho, hay libros, ¿no? Libros sobre codificación cualitativa. Hay muchos libros que nos hablan de cómo interpretar las entrevistas y hay que codificar. Es decir, hay que ver cuántas palabras se repiten, qué conceptos se repiten, qué frases se repiten, e ir estudiando para hacer un análisis. Y de hecho, el código o el manual de Saldaña es muy, muy popular para este tipo de análisis cualitativos sobre las entrevistas, porque no es nada más entrevisto y yo saco conclusiones, no. Hay todo un proceso de sistematización de contar palabras, frases, entre otras cosas, para poder realmente sacar conclusiones de esas entrevistas, que al final se vuelve un tanto cuantitativo también, porque hay que contar, hay que revisar, hay que comparar, no solamente como lo que yo percibí que dicen las entrevistas, sino demostrar que las entrevistas
tienen esos conceptos y que esos conceptos se pueden visualizar, ¿no? Hacer tablas de codificación, demostrar que estoy haciendo un buen análisis. ¿Cómo lo demuestro? A través de tablas, a través de gráficos, a través de figuras. Así es como se demuestra. Por eso es que hacer una buena presentación tiene mucho que ver con cómo resumimos la información en las presentaciones con tablas, figuras o gráficos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es tratar de hacer esta tablita que se llama matriz de validación, donde van a tener una mejor idea sobre su proyecto o sobre el proyecto o el caso en este caso, de la Universidad de Innovación y Tecnología Aplicada, ¿no? Prácticamente. Entonces, pueden escoger cualquiera de los dos es bien recibido y háganse estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de encuestas, qué tipo de entrevistas? Busquen información, traten de añadir esa información a la matriz. ¿Qué tipo de entrevistas van a hacer? Completa, ¿no? A profundidad, semi-estructurada, estructurada. ¿Cuál va a ser el tipo de entrevista que vamos a utilizar? ¿Qué tipo de cuestionario vamos a utilizar? ¿Escala Likert? ¿Preguntas abiertas? ¿Preguntas cerradas? ¿Qué preguntas haría? Y van a añadir a esta misma Google Documentos los participantes, el diseño mixto propuesto, la integración de datos y el cronograma de investigación. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que les tardaría hacer esa investigación? Y bueno, al final tendrían que compartir el documento. Y esa sería su actividad de esta semana, que esto ya nos dejaría esbozar un poco cómo harían una investigación educativa. Esto se va a afinar hasta que finalicemos el semestre. Esto es un primer ejercicio, luego vamos a ir realizando más ejercicios para que vean cómo se estructura una investigación educativa. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, por favor no duden de realizarlo. Recuerden que esto es muy importante y que deberían de comprender por lo menos qué es una variable, qué es una pregunta de investigación, qué es un objetivo de investigación. Entonces creo que eso es muy, muy importante, relevante para esta asignatura. Ahora, si van a redactar un objetivo de investigación, y para redactar un objetivo de investigación hay ciertos criterios para poder redactarlo. Y una pregunta de investigación se conforma por el qué, el cómo y el para qué. El qué siempre es un verbo en infinitivo. Analizar, revisar, comparar, evaluar. Todos son infinitivos. Ar, er, ir. Entonces es un verbo de la taxonomía de Bloom o de Anderson y Krathwohl. El cómo lo vamos a realizar y el para qué lo vamos a realizar. Por ejemplo, analizar el amor en tiempos de pandemia a través de una encuesta para comprender cómo serán las uniones de esta nueva generación. Ahora, la pregunta es muy similar al objetivo de investigación, es muy, muy similar. Entonces, si mi objetivo es conocer los gustos musicales, mi pregunta es, ¿cuáles son los gustos musicales de los alumnos de docencia? Si se dan cuenta, la variable gustos musicales está presente tanto en la pregunta como en el objetivo. También aspectos como los alumnos de docencia y podríamos agregar alguna otra variable que nos haga entender, por ejemplo, los alumnos de docencia en lengua y literatura, matemáticas y asesoría o psicopedagogía. Y eso nos serviría para hacer una comparación de resultados. Entonces, esta imagen es muy importante, esta presentación la tienen dentro de Blackboard en la parte de recursos, en recursos de apoyo, está la presentación del curso, está, digamos, también en las normas APA, que es este enlace a esta presentación, que ahí está lo del objetivo, y está la taxonomía de Anderson y Krathwohl. Cuando nosotros planteemos un objetivo, lo vamos a tener que plantear en términos de análisis, digamos, más robustos, más complejos, eh, para que ustedes lo puedan utilizar. Miren,
Por ejemplo, ustedes estarían en temas de análisis, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Normalmente los verbos que están abajo no se utilizan mucho para investigación. Cuando nosotros hacemos una pregunta y el objetivo general, siempre nos vamos a concentrar en el uno, el 2 y el 3, evaluación, síntesis y análisis. Para realizar los objetivos específicos, normalmente nos basamos en análisis, aplicación y comprensión. Esos son los objetivos, pero el de conocimiento no, porque el conocimiento ya se supone que lo realizamos al revisar la literatura anterior para saber quiénes más han investigado sobre lo que yo ya investigué. Y bueno, eso sería lo que les queda a ustedes por reafirmar, por investigar. Pregunten en el chat, pero si lo hacen, recuerden poner una leyenda de que ustedes le preguntaron al chat. Pueden poner el prompt que utilizaron, es decir, que le preguntaron al chat, eso es un prompt, y ponerlo al final del documento en Google Documentos. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Si tienen dudas, por favor, comuníquense y con gusto les puedo aclarar todas sus dudas, ¿no? Nos vemos.